Hola, buenos días. Estamos hoy a viernes y es un día un poco raro para empezar un vlog, pero como ya sabéis, hace poquito, muy poquito que fui mamá y he estado como unos días de desconexión, he estado pues centrándome en mi bebé, descansando mucho porque bueno, la experiencia fue agotadora. Os voy a contar sobre cómo es un parto en China un poquito más adelante en el blog. Ahora os voy a contar un poquito pues qué es lo que estoy haciendo en mi mañana. Y la verdad es que me aprecia un montón hacer vlogs y llevo ya como 2 días como vamos a encender la cámara, vamos a empezar a hacer vlogs. Por cierto, si escuchas estos ruiditos son de mi bebé, ella está bien, ya ha comido, está cambiadita y ahora se está quedando dormidita y entonces pues hace unos ruiditos, pero está bien. Entonces, bueno, pues tenía muchas ganas de empezar los vlogs otra vez y era como, bueno, voy a esperarme hasta el lunes porque no tiene sentido empezar un vlog el viernes. Pero es que digo, ¿para qué me voy a esperar al lunes si me apetece hacerlo ahora? Y ahora que me siento como más recuperada, más fuerte, con más energía, pues creo que es importante como volver a mi rutina lo antes posible. Y no sabía si querría hacer vlogs o no, pero bueno, de momento como que me ha apetecido hacer vlogs otra vez, porque la verdad que me encanta como grabar los clips, me encanta editar, me encanta subirlo, me encanta leer los comentarios. Entonces dije, bueno, voy a continuar hasta que me apetezca, como esto tampoco es mi trabajo y lo hago simplemente como hobby. Voy a pues continuar con los vlogs hasta que me apetezca. Y la verdad que no voy a tener muchas actividades fuera de casa porque evidentemente la bebé es muy pequeñita, creo que tiene como 20 días, entonces no es momento como para salir mucho. Aunque yo creo que la semana que viene o la próxima vamos a tener que ir a esa ciudad vecina a la que voy mucho porque tenemos que sacarle el pasaporte. Estamos haciendo ya los trámites y todo y ojalá, o sea, cruzad dedos conmigo que podamos ir a España pronto. Mi madre se fue hace 2 días y la verdad que, o sea, yo al principio pensaba, bueno, pues puedo tener a mi bebé, si mi madre puede venir, pues genial, si no puede venir no pasa nada. Y por favor, si alguien va a tener un bebé y tiene la opción de que su madre esté con ella, o sea, 100%. Yo no sé qué hubiera hecho con mi madre. Bueno, os voy a enseñar, total. O sea, spoiler así rápido. Me tuve que comprar 2 congeladores porque mi madre me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir pronto, te voy a dejar comida como para 3, 4 meses. Y yo le dije, anda mamá, no es necesario, o sea, qué exagerada. O sea, totalmente necesario, no sabéis lo que es. O sea, simplemente coger algo del congelador y descongelarlo y tienes una comida riquísima. Me dejó hecha sopa, me dejó hechos canelones, croquetas, nuggets, bueno, lentejas, guisos, bueno, o sea, es una barbaridad. Me compré un congelador de estos verticales y tuve que comprarme uno tipo horizontal porque, o sea, no cabía la comida. El vertical se calentaba un montón de todo lo que poníamos. Bueno, un show que os voy a contar después. Ahora pues estamos empezando nuestra mañana, son las 12:45 y me diréis, Arlet, ¿empezáis la mañana tan tarde? Pues sí, la verdad que tenemos como un horario muy chill, no tenemos prisa, estamos pues tranquilas y Lynn, que es mi bebé, ella tiene como una toma de leche sobre las 12:30, luego tiene otra sobre las 3:30 y luego tiene otra a las 8:30, así que pues aprovechamos pues estos momentitos para dormir. Y yo me levanto sobre las 10, luego pues me saco un poco de leche me estoy sacando leche porque bueno, también tuve como un problema con la lactancia. Cuando nació Lynn no producía leche y entonces pues le tuvimos que dar el biberón y se acostumbró como a la tetilla del biberón y entonces pues básicamente no se agarre bien al pecho. Entonces, bueno, me tengo que sacar leche y bueno, estamos como intentando ver si podemos volver a dar pecho y si no, pues bueno, pues veremos cómo continuamos todo desde la tranquilidad, desde el respeto y desde siendo tanto el bebé como yo pues felices, contentas y tranquilas. Y nada, pues mientras me saco la leche estoy viendo una serie que se llama Vampire Diaries, que, o sea, es súper vieja, bueno, no súper vieja, pero es un poco ya antigua. Y yo la veía cuando estaba en el instituto y me encantaba. Y la estoy volviendo a ver y me encanta. O sea, si no la habéis visto, recomendada 100%. Y el plan para hoy es primero de todo desayunar, que esto va a ser como un desayuno lunch. Me he hecho un té, que bueno, ya lo habéis visto, de la cajita esta tan bonita que os hice unboxing. Qué fuerte, me parece como súper loco que hayáis estado durante mi embarazo y ahora como estoy compartiendo mi vida después del posparto. Bueno, total, y me estoy haciendo también unas tostadas con quesito de España. Mi madre me trajo la maleta llena de comida, además de la que cocinó aquí en China, trajo la maleta llena de comida con mi fuet, quesito, tenía un antojazo de donetes impresionante, bueno. Y además mi madre me ha dejado un montón de pan congelado, es que mi madre es una artista cocinando.
Yo no. Y me ha hecho pan de cereales, pan integral. Este es pan blanco y me he hecho con un poquito con tomate, aceite de oliva, quesito, riquísimo. Y luego también así de frutita voy a comer un melón que corté ayer. Y nada, después de esto tengo un proyecto que tengo que hacer y es que la zona del café de aquí del comedor está hecha un completo desastre. Además, creo que el mueble se va a estropear si no le pongo nada. Así que he comprado como unas fundas para poner y quiero como reorganizar todo eso. Así que voy a desayunar y vamos a organizar esta zona del café. Esta es la zona de café que hay que arreglar, que está completamente hecha un desastre. Está sucio, está desorganizado, está, bueno, fatal, fatal. Y aquí al lado, os lo voy a enseñar, tengo el congelador que me compré, el primero que compré. ¿Se ve? Bueno, es este de aquí, que esto de aquí arriba también tengo que organizarlo. Y o sea, está literalmente lleno. Os voy a enseñar algunas cosas. Tengo raciones individuales o para dos de galets rellenos, que es una pasta y dentro se le pone carne picada para la sopita, que está delicioso. Todo esto es de galets rellenos. Además está muy bien porque mi madre me lo ha puesto como por raciones de 1 y raciones de 2, así que es mucho más fácil incluso. Luego aquí tengo un montón de pan congelado, bueno, bolsitas con pan ya hecho y cortado. Aquí tengo pan y lasañas. Aquí tengo bolsas con nuggets que hizo mi madre. Tengo nuggets de pollo, nuggets con pollo y queso, de varios sabores. ¿Qué más? Más pan. Aquí hay más pan. Oh, aquí están mis queridas croquetitas. Mirad qué ricura. ¡Ay, qué ganas de comer croquetas! Y en la parte de abajo pues también hay más nuggets. Bueno, todo sería como... Este congelador sería como para las cosas pequeñas, los galletas rellenos, pan, nuggets, etcétera, etcétera. Y ahora os voy a llevar a la terraza, que sabéis que tengo como dos balcones. Tengo el balcón como para sentarse y disfrutar de la vista. Y luego tengo este balcón que es donde tenemos las lavadoras y donde tendemos la ropa. Así que vamos a ver el congelador de fuera, que ya estoy sudando porque hace un calor horrible. Vale, aquí tenemos la terraza y aquí está el congelador grande. ¡Uy! Y mirad, o sea, está lleno, lleno, lleno de tuppers, de cosas. Tenemos lasañas, tenemos canelones, tenemos un montón de bolsas de sopa. Mi madre me ha dejado bases de pizza, diferentes salsas, salsas de boletus, salsa boloñesa, salsa de tomate, albóndigas. Esto es más lasaña. Bueno, o sea, no voy a moverlo todo porque sería un show. Pero, o sea, literal está todo lleno de comida. Así que tenemos la comida preparada, yo creo que al menos para 2 o 3 meses. Vale, este es el tapete. Como podéis ver es así como un poquito de plástico, así que va a ser más fácil de limpiar. Y nada, me voy a poner a limpiar toda esta zona y os dejo pues el vídeo de cómo limpio. Bueno, así es como ha quedado, todo bien organizadito y así el mueble no se va a ensuciar. Está muchísimo mejor que antes, así que estamos contentos. Bueno, ya es bastante más tarde, son las 6. Hemos estado durmiendo una siesta de las 4 a las 5. Lo que pasa es que siempre que pasa alguien por delante de casa, Lizzie se pone histérica, entonces pues se ha puesto a ladrar, Lynn se ha puesto a llorar. Y nada, y le he dado un poquito de comida y pues me he estado haciendo unos abrazos, un poco de tiempo de calidad de madre e hija. Y nada, y ahora ya está tranquilita, está en su cuna, está despierta, pero yo creo que nada, se va a quedar dormidita.
Y he aprovechado para pedirme un té. Ya sabéis que aquí en China os traen las cosas a casa súper fácil y hay un montón de opciones. Entonces había como una marca de té súper viral que quería probar. Lo que pasa que justamente esa marca no enviaba a la dirección donde yo vivo. Y tenía como, siempre tengo como dos opciones. La primera es Starbucks, que por cierto, yo no soy fan de Starbucks. O sea, yo en España jamás he ido a Starbucks. Lo que pasa es que aquí en China es lo que me queda más cómodo, pero prefiero mil veces otras marcas que no Starbucks. Pero consumo mucho Starbucks aquí en China porque es como la marca más accesible, porque hay como un Starbucks, hay varios Starbucks en cada calle, entonces pues es lo más fácil de encontrar, así como que tengan productos extranjeros. Y mírate, aquí tenemos a Lizzie, que ahora es hermana mayor y está así un poco desconcertada. Y luego hay otra marca que siempre pido, que es Hey Tea. Lo que pasa es que estos últimos 2 días atrás he estado pidiendo como un matcha de Hey Tea y la verdad que ya no me apetecía hoy. Entonces me he puesto como la aplicación para ver cuáles son las marcas como más vendidas este mes y he encontrado una marca que no había visto nunca antes, así que me he pedido un matcha y me he pedido un pastel de esta marca, a ver qué tal. Y mientras espero a que llegue, que creo que va a llegar pronto, a ver si llega en 12 minutos, os voy a contar un poco cosas así. No me lo he apuntado ni nada, pero bueno, espero que me acuerde de las cosas así como más interesantes de mi parto en China. Y es que yo creo que el parto, o sea, tener un bebé en China es toda una experiencia. Especialmente es complicado porque si no entiendes el idioma, hay como una barrera lingüística muy difícil de superar, y especialmente en estos momentos y sobre todo algo que se trata de salud y tal. Pero bueno, debo decir que todas las recomendaciones que me hicieron los doctores fueron súper acertadas, el parto fue súper bien, tuve un parto natural y todo genial. Lo que pasa es que hay como unas cositas que, bueno, mi madre alucinó en colores con algunas cosas de aquí de China. Pero bueno, os voy a contar. La primera cosa de todo es que, bueno, no sé si alguien ha pasado un parto, o seguro que conocéis a alguien que ha pasado un parto, o vuestras madres. Es un trabajo muy agotador. Ni tener o sea, acabar de pasar por esa experiencia tan agotadora, tener un recién nacido a tu lado. O sea, los primeros días. Uy, bebé. Los primeros días son súper, súper, súper agotadores. Y a mí me hacía, o sea, espera, que os pongo como en contexto. La cosa es que o sea, tuve como mi parto en un hospital público, ¿vale? Entonces en el hospital público tienen diferentes tipos de habitaciones como si fuera un hotel, y entonces tú puedes escoger. La habitación compartida es gratis, lo que pasa que es súper incómoda y tienes que estar con otras personas. Y luego tienen habitaciones privadas y pues tú puedes escoger pues esa habitación. No sé si tengo algún vídeo, si tengo algún vídeo os lo estaré poniendo por aquí, me pongo como así como a un ladito. Y si no, pues os lo cuento. Entonces yo escogí, evidentemente, una habitación privada que tenía un sofá, y este sofá se sacaba y eran como el sofá, que era una cama, y luego esta cosa que se sacaba, que era otra cama. Así que estaba en mi habitación con mi marido, mi madre, y luego yo tenía pues la típica cama de hospital, ¿vale? Entonces, bueno, pues el día después o sea, la misma noche del parto, y estuve en el hospital como 4 días, creo que 3 noches y 4 días, algo así, no me acuerdo. Bueno, total, que todos los días a las 4 de la mañana venía la señora de la limpieza y esa entraba a la habitación privada, venía, sacaba la basura y empezaba a hacer un montón de ruido y un montón de cosas. Y el primer día, o sea, yo aluciné en plan de, pero, o sea, pero ¿qué está pasando, no? Y le dijimos a la señora, o sea, no vengas a las 4 de la mañana. Imaginaos, acabáis de parir, tenéis un bebé que todavía está como acostumbrando a los horarios, que, o sea, te estás tú acostumbrando a cómo cuidar un bebé y por fin consigues dormir, y a las 4 de la mañana viene esa señora todos los días a hacer ruido. Bueno, o sea, un despropósito total. Mi madre alucinaba como en plan de cómo puedes hacer esto en una habitación donde hay un recién nacido y una mujer que acaba de parir, cuando, o sea, es obvio que lo más importante es que la gente descanse. O sea, la basura nos da igual, ya la tiraremos después nosotros, ¿no? Bueno, total, que se lo dijimos 20.000 veces, y la señora R venía todos los días a las 4 de la mañana a sacar la basura y no sé hacer qué hacer, y todas las mañanas nos peleábamos con ella. Bueno, un show lo de la limpieza, fue un show. Luego también, o sea, era súper cansado porque venían a visitarte como súper frecuentemente. Es que claro, yo no tengo como datos de cómo es en España, porque todavía no tengo como ninguna mejor amiga que haya tenido un bebé en España.
y no puedo comparar la experiencia, pero o sea, era súper agotador porque venía una chica, miraba al bebé, me miraba a mí y luego te conseguías dormir y luego a la media hora venía otra a hacerte exactamente lo mismo. Y entonces yo le decía, o sea, acaba de venir una señora y nos ha hecho exactamente lo mismo. O sea, ¿qué necesidad hay de que nos hagas el mismo control 30 minutos después cuando acabamos de conciliar el sueño? Y se ve que cuando terminaba el turno de una, pues tenía que venir a hacer como el chequeo de que todo estuviera bien. Y luego cuando empezaba el turno de la otra, pues tenía que venir a hacer el chequeo que todo estuviera bien. Bueno, un show. Nos molestaban muchísimo, o sea, era completamente imposible descansar en ese lugar porque, o sea, había visitas constantes. A mí me pusieron, tengo la manicura que me hice en el blog, todavía no he ido a cambiarme y me tuve que sacar, como no sé si se ve bien, pero me tuve que sacar el pinta uñas de la uñita porque me ponían como una cosa. Y bueno, un show, mi marido estuvo ahí con una tijera, creo que tengo un vídeo, lo pondré por aquí, sacándome el pinta uñas y tal. Pero bueno, o sea, te hacían como 20.000 pruebas, te venían a mirar cada 2 por 3 y que está muy bien para controlar, ¿no? Pero, o sea, fue agotador esos 4 días, o sea, qué cansancio, de verdad, os lo prometo que qué cansancio. Y luego se me ha cortado la cámara, no sé qué ha pasado. Bueno, os estaba contando que luego por la mañana yo tuve un parto natural, pero tuvieron como que cortarme y hacerme unos puntos. Entonces pues venían cada mañana a desinfectarme y a mirar cómo iban los puntos. Vale, o sea, ¿cuántas personas se necesitan para que vengan a desinfectarte y a mirarte los puntos? No sé, yo creo que una, máximo 2 es suficiente. Pues no, venía toda la plantilla, o sea, como las 4 doctoras que estaban de guardias y 3, o sea, yo me sentía como María Antonieta, porque ahí estaba todo el colectivo médico mirándome los puntos, que además, o sea, no era, o sea, para desinfectar sí que te ponían como, tenían como un palo, como estos algodones que te pones en las orejas, pero como súper largo y súper grande, y te lo pasaban y te desinfectaban, pero luego los puntos simplemente te lo miraban, y claro, digo yo, o sea, mi madre decía que se sentía como en un zoo, yo me sentía como María Antonieta, porque ahí tenías todo el colectivo médico mirándote. Bueno, o sea, yo creo que mi dignidad, yo creo que aquí en China como que lo tienen todo como muy natural y no tienen tanto pudor o no sé qué, pero bueno, yo ya llegó un momento, estaba agotada entre el parto, entre pues convertirme en madre, entre pues en ese lugar que si no era la limpieza era la enfermera, si no era la doctora, o sea, cada media hora te venían a molestar y era imposible dormir. Y luego ya, o sea, estaba yo, pues claro, evidentemente después de un parto, pues sangrando, cansada, agotada. Y ya llegó un momento que dije, mira, o sea, ya, o sea, mi dignidad se fue al suelo y ya está. Pues mira, que venga todo el departamento médico del hospital a mirarme, o sea, ¿qué le voy a hacer? Bueno, un show. Y luego el último día fue súper gracioso porque había como un doctor que era un hombre, pero a mí jamás me tocó ese hombre. Y el día antes de irnos vino a mi habitación y yo estaba con la enfermera haciendo no sé qué y se fue para la cuna de mi hija, la cogió, hizo que una enfermera le sacara una foto y se piró. Y fue como en plan de... O sea, mi madre alucinaba. Dijo que jamás en la vida se había sentido de esa manera, que eso parecía como un zoo. O sea, faltaba que nos pusieran como un cristal y cobraran entrada para venir a visitarnos. Bueno, un show, ya os digo. O sea, cada mañana recibíamos a todo el departamento médico y ahí estaba todo el mundo involucrado en el parto. Eso sí, muy amables, muy cariñosos, todas las recomendaciones médicas, especialmente en mi parto, que fue un parto natural, pero fue un parto inducido. Y la verdad que muy bien, en la sala en la que di a luz también muy bien. En China está prohibido que tu marido esté dentro contigo, pero con nosotros hicieron la excepción, así que mi marido pudo estar conmigo en todo el proceso. Entonces se portaron de 10, toda la atención estuvo muy bien y la verdad que quedé muy contenta. Lo que pasa que pues había estas cosas que eran como un poco raras, pero bueno. Y luego otra cosa que voy a contar es que a los pocos días de salir del hospital nos empezamos a dar cuenta que Lynn se estaba poniendo como amarilla, amarilla, amarilla. Entonces nos dimos cuenta que tenía ictericia, que es una enfermedad que no es muy grave. A ver, no es grave si la coges a tiempo. Si no la tratas, evidentemente, pues es algo que puede ocasionar problemas graves. Pero nada, nosotros a los pocos días nos dimos cuenta que estaba muy amarilla y la llevamos al hospital y nos dijeron que tenía ictericia. Y que la teníamos que ingresar en el hospital y que no la podíamos visitar. O sea,
claro, imaginaos el panorama. Entonces nos recomendaron como otro hospital que decían que podías hacerle como, porque para curar esta enfermedad tienen que hacer como una terapia de luz. Entonces dijeron, bueno, pues id a este otro hospital que ofrecen como terapia de luz durante el día. Entonces dijimos, bueno, o sea, dejarla 2 o 3 horas o 4 haciendo esa luz de terapia, bueno, pues es duro, pero bueno, mejor eso y luego nos la llevamos a casa, que no tener que ingresarla. Total, que al día siguiente fuimos a... Ah, no, espera. Que antes, o sea, espera, que nos recomendaron como dos lugares, como el centro médico, o sea, en China, en España también es lo mismo, al menos donde yo vivo, está como el hospital y luego hay como los centros médicos, que son como más pequeñitos. Entonces dijeron, mira, id al centro médico mañana por la mañana, que le miren los valores y si sigue alta, podéis ir a este otro hospital que ofrecen como esta terapia durante el día. Y dijimos, vale, fuimos a ese hospital, o sea, eso tengo vídeos, o sea, llegamos, era como un barrio súper rústico, súper dejado, súper sucio, como muy China profunda. Mi madre y yo alucinamos, pero dijimos, bueno, yo qué sé, ¿no? Aquí en China es que igual llegas a un barrio así y luego tienen como la mejor tecnología dentro. Bueno, total, que llegamos, nos quedamos como muertas y luego, o sea, entramos dentro del edificio, que, o sea, un edificio de los horrores. Además, era un pediatra, no tenían ascensor, o sea, como no tienes ascensor en una consulta pediátrica y había que subir 3 pisos, nosotros con el carrito, o sea, un despropósito total. Los pasillos estaban, o sea, llenos de o sea, estaban súper sucios, o sea, parecía como una película de miedo, como si fuera un hospital abandonado y estuvieras ahí como haciendo una aventura de terror y te fueran a matar. Luego llegamos dentro del hospital, también estaba bastante sucio. Llegó la enfermera, querían poner a la niña en una, bueno, pues en la típica camilla para bebé. Estaba la telita, no nos la cambiaron, estaba sucia. Suerte que nosotros llevamos la nuestra y pusimos la nuestra. Y luego vi que la doctora iba a tocar a mi bebé y no se puso guantes y ni se había lavado las manos. Le dije, oye, y además con unas uñas súper largas y sucias, le dije, oye, ¿te puedes lavar las manos? Y como que hizo el gesto de ponerse un poco de alcohol. Bueno, o sea, un lugar de los horrores. Total, que nosotros estábamos nerviosos con el tema de la enfermedad. Uy, creo que ha llegado mi té, porque Lizzie está gritando. Ahora vuelvo. No sé qué le pasa a mi cámara, que está como súper caliente y me dice que la tarjeta no funciona. Así que lo último que os enseño hoy pues es esta bebida, que os contaba que me encantan los packagings en China y la acabo de probar y no es mi matcha favorito. Lo encuentro como súper dulce y a mí me encanta el dulce, pero está súper dulce y tiene como un sabor como a césped. Entonces no creo que lo pida otra vez. Quizá esta marca tiene otros productos que son más buenos, pero bueno, la verdad que este le daría como un 6 de 10. ¿Me lo voy a beber? Sí. Lo pediría otra vez, la verdad que no, prefiero el matcha de Starbucks, por ejemplo. Y nada, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues voy a relajarme, voy a empezar la temporada 2 de Vampire Diaries. Y bueno, pues este ha sido mi día. He hecho también un poquito de tareas del hogar, he puesto algunas lavadoras. Y ahora pues voy a descansar un poquito y luego pues ya cenaré. Os cuento mañana qué tal va a ser mi día. No sé qué le pasa a mi cámara, pero me sale todo el tiempo que la tarjeta SD no funciona, la cámara está súper caliente, no sé qué pasa. Pero bueno, lo que os contaba es que se supone que hay que hacer como varios ejercicios de este capítulo durante la semana, porque es como un capítulo por semana, pero tampoco tienes que hacer los 10. Y otra vez os recuerdo el nombre, que se llama El Camino del Artista, y es un libro que la verdad vale muchísimo la pena. No es un libro de entretenimiento, es un libro como para sentarte y trabajar en tu yo interior. Y ya os lo enseñé en mi otro blog, pero yo tengo este cuadernito que es así como antiguo, como tipo imitación cuero. Las páginas también son así como recicladas y pues quería darle como toda la vibra a este ejercicio semanal que voy a hacer. Y nada, y esto es lo que me voy a entretener ahora por la mañana. Me voy a poner a escribir ahora que la bebé está durmiendo y estoy así como súper tranquila. Tengo unas lavadoras en marcha, luego voy a poner la máquina para que limpie el suelo. Lo voy a poner luego porque Lizzie se pone a ladrar todo el tiempo, entonces no quiero que despierte la bebé.
Y luego pues como voy a repasar un poquito las 4 cositas que están fuera de lugar, acabar de hacer bien la cama y bueno, pues esas cositas de la casa. Y ya está, va a ser mi mañana. Actualización de esta vida tan interesante que tengo estando todo el día en casa con una recién nacida. Bueno, como ya sabes, mi madre me dejó toda esa comida en el comedor, pero hay en el comedor, en el congelador, que sí lo tengo en el comedor, uno de ellos. Pero bueno, la cosa es que me apetecía comer algo un poquito más fresco, o sea, más como verdura. Y además tenía unas verduras en la nevera que se iban a poner malas. Así que me he hecho para comer, aquí lo tenéis, una ensaladita que le he puesto semillas de pipa, le he puesto zanahoria, lo que es la lechuga. Y luego le he añadido a melocotón. O sea, este ha sido el highlight de mi día, añadirle melocotón a la ensalada. Y es que a mí las ensaladas que llevan frutitas, o sea, me parecen deliciosas. Me encanta el sabor así como dulce de la fruta. Así que me encanta combinar frutas con la ensalada. A mi marido, por ejemplo, no le gusta nada. Y sé que hay mucha gente que lo odia. Por ejemplo, otra fruta que me gusta mucho con la ensalada es la manzana. No sé qué pensáis de esto. Esto es como la pizza con piña. A mí me fascina. O sea, ya sé que voy a recibir mucho hate. Todo el mundo siempre me dice, ah, qué asco, pero me encanta. De hecho, es mi pizza favorita. No sé qué os parece a vosotros la ensalada con fruta, dejadmelo en los comentarios. Y luego, pues sí que he aprovechado un poco de la cocina de mi madre y me dejó preparados estos nuggets caseros. Mirad qué pinta, los he hecho con la air fryer. Y además estos llevan un poquito de queso. Así que esto va a ser lo que voy a comer. Y luego también tenía unas judías que me compró mi madre. Porque mira, fijaos que a mi madre, o sea, cuando llegó, que estaba yo embarazada y todavía pues teníamos como más espacio para movernos, para ir arriba y abajo, la llevé a centros comerciales súper bonitos, como la máxima tecnología de China. No le gustó nada, me dijo, pues es que nosotros tenemos lo mismo en España. Evidentemente, o sea, no es lo mismo, no es ni parecido, pero bueno, no le gustó nada, yo no quiero ir a estos sitios, esto es muy moderno, no sé qué, no sé cuántos. Y en cambio, en esta zona donde yo vivo, que es como más rústica, hay como un mercado local. Yo la verdad es que no me he atrevido nunca a entrar porque me da miedo lo que me pueda encontrar ahí dentro. De hecho, mi madre fue y me mandó como unos vídeos, os los voy a poner por aquí. Pero sí que es verdad que la fruta y la verdura que compró está muy buena. Y me compró unas judías verdes y entonces las estoy hirviendo con un poco de patata y por la noche comeré judía con patata. Pero bueno, tengo que ir un día a este mercado local. La verdad que lo de las frutas y las verduras está muy bien. Simplemente pues en la zona de pescado tienen ranas, tortugas, las tienen como súper comprimidas, las tienen vivas. La verdad que es un poco hipócrita, ¿no? Porque o sea, evidentemente yo como carne, pero es que ver al animal ahí sufriendo, no sé, me da muchísima pena. Por eso nunca había ido porque siempre hay ese tipo de cosas en los mercados locales chinos. Uy, la bebé. Bueno, y así muy rápido, antes de que la bebé empiece a llorar, quiero también explicar que una de las cosas que le gustó más a mi madre, y es que a mí me encanta cuando la gente viene a visitarme, que por cierto, jamás nunca me ha venido a visitar nadie, excepto este año con el embarazo y con el bebé, que durante el embarazo vino mi hermana a ayudarme, y luego mi madre vino pues para ver a la bebé, para ayudarme con el posparto. Que por cierto llevo en China desde 2018 y jamás, nunca nadie me había venido a ver. Y mi madre siempre era las cosas de, es que es un vuelo muy largo, es que me da claustrofobia volar, tal y cual. Bueno, hace como 4 días que se ha ido y ya me está diciendo que va a venir para una semana, que no sé qué, no sé cuántos. Así que bueno, esto va a ser como el principio de recibir muchas visitas y eso me encanta. Y me encanta porque cuando viene gente a China como que redescubro China. Porque claro, ya cuando vives durante tantos años en un país como que estás acostumbrada pues a todo lo que se da en este país. Pero cuando vino mi madre era todo también como redescubrir a través de sus ojos. Y una de las cosas que me dijo era el tema de la tecnología. Y es que además esta ciudad de Shenzhen tienen un montón de tecnología y además tienen como, o sea, varios coches. Voy a poner vídeos por aquí que creo que tengo. Que funcionan sin conductor. Están los coches pequeños que son como para llevar comida y luego coches grandes que tienen como un sensor arriba y realmente están sin conductor. Y os dejo porque el bebé empieza a llorar, así que voy a comer mi ensaladita mientras calmo a la bebé y voy a ver una película. Ya estamos por la noche y he tenido la peor idea del mundo. Tenía que ir a buscar unos paquetes y estoy sola en casa y Lizzie no había paseado y digo, bueno, pues evidentemente me tengo que llevar al bebé conmigo y voy a aprovechar y voy a sacar a pasear a Lizzie. Bueno, ha sido un desastre total porque Lizzie me tiraba de la correa. Bueno, hemos dado como una vueltecita rápida y por suerte ya he pensado que eso podría pasar y me he puesto como, yo tengo para Lizzie como un bolsito que me la pongo aquí dentro. No sé si tengo alguna foto, la pondré por aquí.
Pero bueno, os vengo a terminar como este blog que ha sido así un poco raro, pero bueno, decidme qué os parece. La verdad es que tampoco hago mucho porque estoy en casa y además estoy como descansando y tal. Pero bueno, estoy en esta etapa como extraña en la que mi ropa de embarazada me queda muy grande y mi ropa de antes del embarazo todavía me queda un poco pequeña. Así que me he estado comprando ropa y me han llegado varias cositas que os quiero enseñar. Y luego os quiero contar como una historia que me ha pasado en los paquetes, pero es algo muy común en China, ¿vale? Y es que a veces siento como que le debes explicaciones de tu vida personal a todo el mundo y gente que no tienes por qué darle explicaciones. Por ejemplo, he ido ahora a la tienda de paquetes y había como una chica nueva trabajando ahí. Y bueno, siempre la reacción de ¡oh, extranjera! Que bueno, la verdad que el primer día hace gracia, el segundo también, después de 7 años ya como que molesta un poco porque es en plan de, oye, mira, trabajo en tu país, pago las tasas en tu país, llevo aquí, no sé, 7, 8 años, me he casado aquí, mi hija ha nacido aquí. ¿Puedo por favor ir a recoger un paquete sin que haya tanta repercusión? Pero bueno, X, lo entiendo que hay gente pues que nunca ha visto un extranjero, más en esta zona que está un poco alejada del centro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ok. Pues bueno, me ha saludado, pues la he saludado y me ha dicho, ¿de qué trabajas? O sea, una persona que no conoces de nada, vas a buscar tu paquete, hola, ¿de qué trabajas? Y digo, bueno, Arlet, paciencia. Como dice mi madre, paciencia, que es la madre de la ciencia. Y le digo, soy profesora. Y claro, yo imagino la situación, con el perro aquí metido, con el carrito, intentando recoger los paquetes. O sea, estamos a 32 grados, una humedad horrible. Y yo soy profesora. Me dice, English, English. Y le digo, no, soy profesora de español. Y entonces me empieza a decir, ¿y dónde trabajas? Y le digo, yo en una escuela. Y me dice, no, no, pero ¿cuál es el nombre de tu escuela? Y ya, o sea, ya me ha tocado un poco la moral. Hay días, hay días que estoy como más tolerante, hay días que... Es que tenéis que pensar que esto no es hoy, esto es todos los días, ¿sabes? Y luego como que a la mínima que empieces a contestarles un poco las preguntas, como que van escalando. Y entonces ha sido, o sea, ha sido como el sentimiento de decir, ¿y yo por qué tengo que darte los datos personales del lugar en el que trabajo? O sea, no te conozco de nada, es la primera vez que te veo. O sea, ¿por qué tengo que decirte dónde trabajo? O sea, no lo entiendo. Y normalmente después de que les digas dónde trabajas, porque a veces, bueno, me preguntan y me pillan y digo, bueno, va, les digo el nombre de mi escuela y ya está. Y luego ya te van a preguntar, ¿y cuánto cobras? Así, directo, sin conocerte de nada. Y es como, a veces como que yo creo que no se dan cuenta cómo invaden el espacio personal de una persona, o sea, y también te preguntan, ¿y dónde vives? O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que en China, como es un país muy seguro, yo creo que pecan como de inocentes. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el otro día mi profesora de yoga subió como un screenshot de que le había comprado un vestido de no sé qué a su hija. Y en el screenshot de la compra, o sea, salía su dirección completa y su número de teléfono. Y lo estaba poniendo en las redes sociales chinas. Y es en plan, señora, ¿cómo se le ocurre poner la dirección completa de su casa? O sea, qué locura. La bebé está durmiendo, lo que pasa que hace como ruiditos mientras duerme, pero está dormidita. Le ha sentado el paseo maravilloso a ella. Yo estresadísima, pero a ella le ha sentado estupendo. Y muchas cosas así, ¿no? De decir, jolín, es que no hay como privacidad. O por ejemplo, yo me acuerdo en esta ciudad, no, en la ciudad en la que estaba, bueno, es que, no, en esta ciudad, o sea, es que es surrealista. Sobre todo cuando vas al médico, en la ciudad en la que estaba, la gente es que deja la puerta abierta de la consulta. Y fui una vez al médico y no, fui una vez con una amiga que tenía como unas manchas en la piel, creo, o no sé si fue ella sola y me lo contó, bueno, no me acuerdo. Total, que... Es que no me acuerdo cómo fue. Bueno, total, que ella quiso cerrar la puerta y los chinos que estaban esperando a su turno para ser atendidos por el doctor empezaron a quejarse de cómo son los extranjeros, no sé qué, no sé cuántos. Y a mí me ha pasado, o sea, imaginaos, o sea, os he contado ayer, bueno, pasado ayer, os conté el tema ese de que mi bebé estuvo enfermo, la tuvimos que ingresar, el drama de lloros que montamos ahí en el hospital, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esa planta especial que era como emergencias para neonatos, literal no había nadie. O sea, Lynn, mi bebé, fue la única paciente que estuvo ahí en el tiempo que estuvo ahí y no había nadie. O sea, ahí tenían como un ambiente de relax, o sea, estaba como la de seguridad, era como un departamento diferente, como si fuera un apartamento diferente. Y entrabas y había una señora de seguridad
Y luego estaba la doctora que estaba por ahí con las enfermeras tomándose un té, y luego pues cuando llegabas venía y te atendía, bueno, un show. Pero bueno, X, porque esto es muy China. Pero la cosa es que la señora de seguridad, o sea, el primer día que fuimos, claro, estábamos explicando lo que le pasa al bebé y tal, y la tía, o sea, mira que el lugar era grande, estaba en la puerta escuchando, o sea, literal así, como en la puerta. No, me equivoco. El primer día estaba dentro, mirando cómo examinaba a mi bebé. Y era en plan, señora, usted es la de seguridad, o sea, ¿qué hace aquí dentro de la consulta? Y entonces mi madre como que le dijo que se fuera y cerró la puerta. Así que el segundo día, cuando volvimos, y ya fue cuando decidimos ingresarla, la de seguridad estaba en la puerta, que quedó como entreabierta, y había como un cristal transparente, estaba ahí toda asomada a la puerta, escucha. Bueno, es que son cosas que yo no sé si la gente me cree cuando lo explico, pero o no sé si eso es normal en otros países. A mí la verdad que cuando estás en momentos así como un poco de estrés, o por ejemplo en un hospital que, o sea, estás poniendo a tu bebé ahí que la examinen, que se le tienen que sacar la ropita, que, o sea, si tú eres un profesional de la salud, vale, pues tienes que estar ahí, o si hay una enfermera o alguien de prácticas, ok, lo entiendo. Pero una persona de seguridad, quiero cerrar la puerta y tener como unos minutos de privacidad, y la gente quejándose, o sea, oh, estos extranjeros, ¿cómo son? Bla, bla, bla. Y bueno, y si me pongo a pensar, o sea, seguro que encuentro 20.000 anécdotas más que explicar, pero la verdad que es lo que digo en general, que me siento como que estás como obligado a dar un montón de explicaciones. O sea, es que es cada vez que te subes al taxi, que son por lo menos 1 o 2 veces al día, las mismas preguntas: ¿de dónde eres? ¿De qué trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Y dónde vives? O sea, porque tengo que estar yo esparciendo mi información personal. Y es que luego me pasa que antes de tener al bebé, cuando salía a pasear con el perro, en mi edificio, o sea, son un conjunto de edificios, tenemos como un jardín muy grande. Los jardineros que estaban ahí cortando empezaban, sí, esta es extranjera y trabaja ahí y no sé qué, y entre ellos se contaban toda mi información, y yo lo hacía ver que no los entendía, pero evidentemente eso lo entendía perfectamente. Y era en plan, o sea, ¿por qué yo no sé nada de esa gente y toda esta gente se sabe mi vida de memoria? O sea, en fin, no sé qué os parece, no sé si es que yo estoy con las hormonas del embarazo y estoy como muy dramática, o es, no sé. La verdad que es un tema que a veces me agobia un poco cuando se ponen tan intensos. ¿Dónde trabajas? Y le digo, ¿y por qué me preguntas? ¿Pero dónde trabajas? ¿Que por qué me lo preguntas? O sea, ¿me vas a ofrecer tu trabajo? O sea, ¿qué finalidad? O sea, ¿a ti qué te importa? Pero bueno, en fin, eso es como unas cosas de la cultura china que también quería poner aquí, que en general, o sea, los chinos suelen ser muy amables, y cuando te hacen esas preguntas no es porque quieran venir a robarte a tu casa o hacerte daño, es por pura curiosidad. Es simplemente que siento que a veces no entienden el límite social de preguntar a una persona que acabas de ver por primera vez hace 2 segundos según qué preguntas. Pero bueno, empezamos con el haul. Vale, me compré estos pantalones de Zara, que por cierto me he estado comprando talla 42, y son súper pequeñas, pero bueno, me compré estos pantalones. Lo que pasa que el tejido es súper gordo, y además una cosa que odio es que vienen como rotos. O sea, yo por qué quiero unos pantalones rotos que están como descosidos de abajo. Eso en la foto no se veía y no me han gustado nada, y además me aprietan un poco, tienen más tallas, pero no me han acabado de gustar. Los que sí que me han encantado un montón, estos ya los había abierto. Ay, tenía otros, pero no sé dónde están. Bueno, no sé, me compré otros, pero no me vienen. Pero eran súper bonitos, como azules con flores, y no tienen más tallas. Y luego me compré esto de la tienda. Los pantalones de flores también son de esta tienda. Se llama, ¿cómo se llama esta tienda? And Other Stories. Y me encantó este jersey, que se lo vi a una influencer española, que miro sus vlogs, y me encantó cómo le quedaba. Me parece que es súper elegante, súper fresquito, tiene un aire así como victoriano, Jane Austen, y creo que puede quedar muy bien con cualquier pantalón o falda. Así que este sí que nos lo quedamos. Y luego me han llegado esto, que lo acabo de ir a buscar. Vale, esto es como un poco flamboya, no sé si fueron las hormonas del embarazo, pero vi unos pantalones en Guess que eran así todos como de lentejuelas. Los estamos abriendo por primera vez, no sé yo, pero dije, mira, me los compro y si no me gustan pues los devuelvo y ya está. A ver, el tacto es un poquito picante, pero y pesan un montón, pero son fantasía pura. La verdad que esto, como para ir a Disney o así como viajar en avión, creo que puede ser como un look muy flamboyante, pero eso sí, pesan una barbaridad. Y aquí pues tiene como el loguito de Guess, que la verdad es que no me gusta mucho a veces que tengan según qué logos. Pero bueno,
Estos me los tengo, lo que pasa es que los veo como súper acampanados. No sé, me los tengo que probar y los pondré en estudio. No sé, yo creo que un 30% me los quedo, el resto no, pero bueno, ya veremos. Es que los veo como muy anchos y los veo como que pesan mucho, ¿sabes? De que te los vas a poner y se te van a caer en cualquier momento. Y luego de H&M también he comprado unos zapatos y unas cositas más, pero estaban en otra tienda y ya me ha dado pereza ir. A ver, uy, qué fuerte está esto. Vale, me he comprado unos pantalones básicos de esos colores neutros que me gusta a mí utilizar. Oh, el tacto está muy bien, se ven como muy finitos. Las tallas de H&M son como bastante más generosas, por lo que estoy viendo. Habrá que probarlos y ver si el tallaje está bien. Pero bueno, sería como unos pantalones tipo de traje, pero están hechos de lino. Me encanta el lino para el verano, creo que queda súper elegante. Y me gusta el acabado que tiene como este dobladillo así como un poquito más grueso. Me los tengo que probar y ver, pero estos creo que sí que me los voy a quedar. Y luego vi esta camisa en este amarillo, porque ahora está como muy de moda el amarillo pastel, sobre todo en las uñas. Todo el mundo está con el amarillo este como de mantequilla, que lo llaman. Y vi esta camisa y dije, bueno, pues vamos a ir un poquito a la moda. También de H&M, me costó bien de precio, pienso. H&M es bastante asequible. ¿Qué me costó? Ah, pues no pone el precio. Lo que pasa que es gigante. Mirad que ya vi que era grande y me compré una talla un poquito menos. Yo me hubiera comprado una XL, pero como la vi tan grande, dije, va, voy a comprarme una L. Pero la sigo viendo muy grande. Pero bueno, si me queda bien, siempre la puedo devolver y coger una talla menos. Y me gusta mucho porque tiene como esta parte de aquí arriba, tiene como este fruncido. También es un material que se ve bastante bien, bastante ligerito. Y en las mangas tiene como los detallitos estos. Entonces, pues esto también está en estudio. Creo que si no me queda bien esta talla L, me compraré la M. Pero creo que sí que me gusta. Ahora voy a ir a probármelo. Voy a preparar la cena. Ahora son las 8. A las 9 voy a empezar a preparar el bañito de Lynn. Y a las 10 le toca ya comer otra vez. Y luego ya la acuesto. Y por la noche pues creo que me voy a poner a responder unos emails y mirar el correo y algunas cosas que quiero hacer con el ordenador. Que por cierto, es que no sé por qué últimamente como que me da mucha pereza sentarme en mi escritorio. Así que me he comprado como una mesita para ponerme en el sofá para estar con el ordenador. Así que ya os contaré qué tal, creo que me va a llegar en los próximos días, no sé qué tal va a estar, ya os contaré. Y nada, pues este ha sido como un vlog super express de 2 días, espero que os haya gustado y que os interese mi vuelta a YouTube. Creo que y cuando vayamos a hacer el pasaporte de Lynn, pues vamos a tener que ir a otra ciudad. Pero bueno, de momento creo que estas próximas 2 semanas voy a estar en casa. Dejadme en los comentarios pues si os interesa que haga vlogs o si os interesa que os explique story times de China que tengo para aburrir, o si os interesaría que durante estos días que no puedo salir tanto pues invite a alguien a hablar conmigo y hagamos un tipo podcast sobre China. No sé, estoy como súper a vuestra merced de qué os gustaría ver en este canal. Especialmente durante estas semanas que mis vlogs van a ser menos intensos y creo que después también no van a ser como antes, que estaba todo el día arriba y abajo. Entonces, bueno, decidme qué os interesaría ver de China, qué os gustaría ver en este canal, y pues dentro de medida de lo posible pues intentaré traeros el contenido que os guste. Y muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vlog. Adiós.